Bueno, buenas noches. Ya tenemos 91 alumnos que han podido unirse al Zoom. Hoy vamos a trabajar un tema, vamos a continuar en realidad con el tema de administración del capital de trabajo. Todavía tenemos alumnos que están en sala de espera, evidentemente están teniendo problemas para entrar. Si me dan 1 o 2 minutitos, voy a tratar de admitirlos de manera manual. Bueno, de nuevo, buenas noches. Bueno, ya admitimos de manera manual a aquellos participantes que estaban en sala de espera. De todas maneras está deshabilitada la sala de espera, pero evidentemente tenían problemas para entrar. Buenas noches, les vuelvo a repetir. Hoy vamos a continuar con todo lo concerniente a la administración del capital de trabajo. Está presente la profesora Salcheta. Ella va a trabajar la formación práctica anterior a la número 13, pero como la formación práctica número 13 es bastante amplia y bastante un poquito larga, hemos decidido con la profe que en estos momentos nos está acompañando y está asistiendo en el chat por cualquier duda o lo que ella pueda colaborar, para que empecemos con uno de los temas más conflictivos en la formación de todo profesional, que es justamente la variable inflación, ¿no? Ingresar en los escenarios de estudio, en los escenarios y actuaciones profesionales, la variación de inflación. Más que nada por algún inconveniente que estoy teniendo con la computadora, no puedo proyectar, por lo tanto vamos a ver la filmina, la vamos a ir agrandando lo máximo posible, que es lo que hice recién. De todas maneras, ustedes ya en estos momentos están teniendo tiempo de bajar la formación práctica, la número 13, en cuanto a la administración de capital de trabajo. La modalidad de desarrollo, les recomendamos que tengan a mano lo que siempre hacen apuntes, ¿sí? Para que vayan anotando cada una de las recomendaciones, porque vamos a estar acompañando el desarrollo práctico con algunos tips teóricos que están directamente relacionados con la variable inflación. La formación práctica número 13 tiene como objetivo considerar, estudiar, analizar, ahondar sobre el manejo del inventario de bienes de cambio en periodos inflacionarios. Y por supuesto es uno de los elementos, lo que viene a ser la administración de los bienes de cambio, la administración de los inventarios, sobre todo es uno de los tantos elementos a considerar en la decisión de inversión. ¿Qué les recomendamos desde la cátedra? Que ustedes acompañen el estudio con la bibliografía recomendada. ¿Dónde la van a encontrar? Está subida la planificación de la cátedra, no tan solo en la web, sino también algunos tips en Moodle, pero sobre todo en la página web que pone a disposición la cátedra,
ustedes cuentan con la planificación y la remisión directamente a la bibliografía recomendada en cada tema de que se trate. Por ejemplo, en el libro de Van Horn y otros, pues son varios autores, tienen bastante sobre la administración de capital de trabajo, pero hay un autor que desarrolla el periodo inflacionario, un autor uruguayo, pero no lo desarrolla de una manera acabada, ya que da por hecho ciertas suposiciones en cuanto al que va a leer el libro, él presupone que hay ciertos conocimientos adquiridos. La realidad de hoy en día, a pesar de tantos vaivenes que hemos tenido, de no realizar, después de la convertibilidad y toda la historia, de no realizar ajuste por inflación, hoy nos encontramos con que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas regla y recomienda, de hecho, desde el año 2018, en diferentes casos, pero actualmente ya en los ejercicios cerrados al año 2020, debe practicarse los ajustes por inflación. Entonces estamos reflotando en estos trabajos prácticos, en estas formaciones prácticas, una metodología que, si bien al menos los que están estudiando Contador Público Nacional la vienen realizando en la materia de Contabilidad 1, Contabilidad 2, Contabilidad 3, el licenciado, el futuro licenciado en Administración, que también lo tenemos presente, como así también los licenciados en Economía que están estudiando, que también lo tenemos presente en la materia, por X razones, no incorporan en sus formaciones prácticas el estudio de la variable inflación en cuanto a su aplicabilidad. No obstante, sí la aplican a futuro con respecto a los estudios económicos por un lado, a los comportamientos tanto cíclicos y anticíclicos de la economía, y los licenciados en Administración de Empresa la incorpora como una variable más a la hora de establecer tasas reales en sus proyectos de inversión. ¿Por qué vale esta aclaración? Porque en estos momentos tenemos cursantes que todavía continúan en el plan de estudio 2003, pero también aquellos que están cursando mediante el plan de estudio del año 2019. ¿Qué realidad tenemos hoy? La realidad es que estamos en un contexto inflacionario y que muchas empresas se encuentran en una debate bastante conflictiva: cómo administrar sus inventarios, cuáles serían las compras óptimas, cuáles serían sus costos y cuáles serían sus precios de venta, si esos precios de venta acompañarían estos procesos inflacionarios, entre otros. Lo que tenemos en pantalla es una formación práctica en donde van a encontrar índices de precios que actualmente no tienen vigencia, pero es la introducción al desarrollo de los índices para ser aplicados y la construcción de coeficiente para ser aplicados en un contexto de inflación. Es lo que se llama ajustes. ¿Qué nos dice esta formación práctica? Con toda esta introducción, ustedes ya tienen la formación práctica a mano. Una empresa vende 100 unidades bimestrales de un producto de amplia difusión en el mercado, no teniendo problemas de reposición. Esto es muy importante. ¿Qué significa que no tienen problemas de reposición? Que sus ciclos operativos no van a verse alterados por algún tipo de demora en la administración de sus inventarios. Van a ver un poquito más con la profe Sacheta en la formación práctica número 12. Nos estamos adelantando un poquito en cuanto
cuando hay problemas de reposición, cuál sería el lote económico adecuado, entre otras decisiones. Se conoce que la inflación de los próximos 12 meses es la detallada en el cuadro 1. Si ustedes van al cuadro 1, le pasa los índices de precio por bimestre, que no está tan sacado de la ficción, por así decir, en realidad está más aproximado a la realidad, aunque en el día de la fecha no puede reconocerse índices tan altos. De todas maneras, en el cuadro 1 ya tenemos unos índices que a nosotros nos va a permitir realizar los cálculos de los distintos tipos de coeficientes que vamos a utilizar a la hora de realizar los ajustes. Los costos y los precios de venta siguen el ritmo de la inflación. Este es un muy buen dato, ¿sí? Si tanto los costos de venta, ¿sí?, como los precios de venta siguen el ritmo de la inflación, la empresa cuenta con una administración eficiente y con un manejo y proyecciones más cercanas a la realidad. Siendo el costo de venta del primer periodo de 20 pesos y el margen de utilidad sobre los costos de reposición del 50%. Con estos datos nosotros vamos a llegar al precio de venta. Entonces vamos remarcando cómo es que vamos a llegar al precio de venta. Bueno, se plantean dos alternativas: reponer bimestralmente los productos que se venden y realizar una política estoquista. Nos pide, ¿cuál de las dos alternativas es más conveniente y por qué? ¿Cuál de las dos alternativas usted va a elegir si además se involucra el análisis de costo de mantenimiento, que son el 10% del capital invertido, y el costo de pedido es de 300? Y de acá le está diciendo en el punto A, yo como empresa voy a reponer bimestralmente los productos que se venden. Es decir, voy a apelar a una regla financiera que voy a trabajar con lo justo y con lo necesario para colocar mi producto en la venta. Y es decir, que voy a realizar las compras de manera bimestral. Y el punto B le dice, oiga, en realidad lo que voy a hacer es realizar una política estoquista. ¿Eso qué significa? Que voy a realizar una sola compra, en un solo momento, de la cual voy a administrar el inventario para poder responder a las ventas cada bimestre. Pero en realidad voy a realizar una sola compra. Antes de seguir explicando, me gustaría saber, y veo por el chat, si me están escuchando, si tienen algún problema con el audio. Sí, se escucha bien, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos dos tipos de políticas. Una antiestoquista y otra una estoquista. ¿Qué problemas se nos puede suscitar el hecho de aplicar estos dos tipos de políticas en un contexto inflacionario? Muchas veces las organizaciones o las empresas en un contexto inflacionario dicen, ay, tengo una ganga, voy a comprar tanta mercadería a un precio con un descuento súper bárbaro, pero a veces las empresas se olvidan de que acumular inventarios también le va a demandar ciertos costos extras. Como así también puede pasar de que vean la imposibilidad de trasladar los efectos inflacionarios en los costos de venta. Esto pasa generalmente en las políticas estoquistas.
En cambio, las políticas antigestoquistas, las empresas son un poco más conservadoras, máxima en un proceso inflacionario, ya que prevén y ven con tiempo tratar de mantener el capital de trabajo necesario para ser operativo. Una recomendación, si bien no es, esta es una bibliografía recomendada, está como material de estudio, Administración del Capital de Trabajo, de Bazán Marco, de San Giselle y Mini Mariela. Es un paper del Checkpoint que está subida, en realidad está subida a la página web de la cátedra para que ustedes lean un poquito lo que es la administración del capital de trabajo en contextos inflacionarios. De por sí nomás inventarios suele ser, a veces se involucra el inventario en los cálculos de la liquidez. Y cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de activos monetarios. Y son justamente los activos monetarios lo que se ven seriamente afectados por los efectos inflacionarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es el RECPAN? El RECPAN es el ajuste justamente por exposición a la inflación, ¿sí? Cuando es un resultado negativo, bueno, generalmente los resultados negativos provienen de los activos monetarios por la exposición a la inflación. Distinto es el caso de los pasivos, ya que una de las recomendaciones en contextos inflacionarios, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es que la empresa trate de endeudarse de tal manera de que encuentre un endeudamiento óptimo y a la vez pueda tener un resultado positivo por el efecto inflacionario, por el impacto inflacionario. Ahora la pregunta que ustedes están viendo en pantalla es, ¿se puede lograr un equilibrio entre activos monetarios y pasivos monetarios? Bueno, el equilibrio de estas partidas, tanto activos monetarios y pasivos monetarios, son los que generan los ajustes por inflación, ¿no? Y debe considerarse el capital de trabajo óptimo y cómo distribuirlo entre sus diferentes componentes. Es justamente un estudio previo de costos, de ventas, del capital de trabajo necesario, pero como así también del endeudamiento óptimo, siempre y cuando no se vean repercutidas las rentabilidades de la empresa. Es muy importante la gestión del capital de trabajo en un contexto inflacionario, ya que suele ser la administración del capital de trabajo uno de los factores claves de supervivencia, como así también de rendimiento, de potencial rendimiento de las empresas involucradas. Este contexto inflacionario realmente se torna mucho más complejo, ya que este efecto de la inflación sobre activos y pasivos corrientes que estamos hablando, de aquellos componentes de la situación patrimonial que son monetarios, que impactan el aumento de los precios de los insumos, de los costos, se hace prácticamente imposible, se torna muy dificultoso poder reponer ese capital de trabajo, mantener los niveles óptimos de capital de trabajo, y repercute seriamente en las estructuras de costos. Como así también en efectos, en escenarios inflacionarios, no es tan fácil, ¿no?, acudir a los recursos financieros. Si bien se recomienda que en contextos inflacionarios las empresas acudan más a financiarse por medio de pasivo, porque bien le podría originar un resultado positivo por exposición a la inflación, no es tan fácil hacerlo. Es por eso, y particularmente en la administración de inventario, que debe mirarse puntillosamente las estrategias que se van a implementar. En lo que viene en esta formación práctica, tenemos dos puntos opuestos. Uno es política estoquista y otra política anti
estoquista y vamos a analizar el efecto en las rentabilidades de esos tipos de decisiones en los contextos inflacionarios. No obstante, no implica que sean las únicas estrategias. Simplemente este trabajo práctico, esta formación práctica, es una formación práctica introductoria al impacto inflacionario en la administración de los inventarios o de los bienes de cambio. Bueno, ¿qué pasa? En general, cuando nos encontramos en escenarios inflacionarios, como bien decíamos, conviene aumentar el nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque si en el momento cero fijamos la deuda a pagar en cómodas cuotas, ya sea por el sistema, generalmente, perdón, es muy utilizado el sistema francés, es altamente probable de que mientras nos financiamos con capitales de tercero, estaríamos pagando en un año, en 2 años, un capital que hoy en día en valores monetarios, resultaría muy costoso dentro de 2 años. ¿Esto qué implica? Que al fijar hoy el precio le estamos ganando al proceso inflacionario. Y del otro lado del mostrador, a las empresas no les conviene aplicar una política de crédito flexible del otro lado del mostrador, porque esa disponibilidad que tiene secuestrada, porque está secuestrada afuera de la empresa, termina viéndose seriamente impactada por los procesos inflacionarios, ya que a la hora de cobrar probablemente no le permita a la empresa reponer sus capitales de trabajo. Entonces, depende de qué lado del mostrador estés, mil veces va a convenir aumentar el nivel de endeudamiento, alargar esos periodos de pago, disminuir los periodos de cobro, justamente va de la mano sobre la explicación de estas políticas de crédito. Hay que mantener un nivel adecuado de liquidez y es muy difícil determinarlo. ¿Por qué? Porque si no existe un estudio previo del impacto inflacionario en los capitales de trabajo, el exceso de liquidez le origina costos, es decir, resultados negativos. Pero a su vez, no contar con la liquidez suficiente también le va a resultar un costo de oportunidad a la organización, ya que no va a poder acceder a los beneficios de ciertas inversiones. Es importantísimo disminuir la tendencia de activos monetarios. Siempre van a escuchar de que en épocas inflacionarias el ladrillo conviene 1000 veces invertir en ladrillo porque los edificios, los activos fijos, generalmente no se ven impactados tan negativamente por los efectos inflacionarios. Pero hay que tener mucho cuidado en qué tipos de activos fijos se va a trabajar, ya que diferente pasaría con los rodados. Y con respecto a la formación práctica, que ahora nos ocupa, que es la formación práctica número 13, que es la administración de los bienes de cambio, es sumamente importante mantener los inventarios a valores actualizados. Según el enunciado, a la empresa no le cuesta mantener los valores actualizados, pero analiza dos posibilidades, dos extremos de estrategias de administración de capital de trabajo, una política estoquista y otra anti-estoquista. Para entender los 3 niveles de medición por los cuales vamos a trabajar en los prácticos, en este práctico,
Cuando nosotros nos referimos a un nivel contable, nos referimos al costo de adquisición, al costo al momento cero. No obstante, ese nivel contable pasa a un análisis económico. ¿Por qué? Porque mes a mes ese costo, si va a acompañar los efectos inflacionarios, ese costo mes a mes debe ser actualizado mes a mes. Y a su vez, el ajuste integral es lo que nosotros, al menos los contadores, sabemos que al finalizar el ejercicio, el periodo, en este caso son 6 bimestres, tenemos que llevar todo al último momento, no al momento cero, sino que tenemos que llevar al momento ya, al sexto bimestre, al momento de cierre del ejercicio. Y eso es justamente que se llama los ajustes integrales. Entonces, tenemos que saber distinguir 3 momentos. El momento contable, yo en el momento 0 o en el momento 1, ese es mi valor contable, mi costo de adquisición. Cuando realizo el ajuste, un ajuste a nivel económico, lo que estoy haciendo es ajustando mes a mes lo que corresponde en términos monetarios actualizado, en qué mes corresponde y cuál es el monto involucrado. Y el ajuste integral es el ajuste de todos y cada uno, ya sea de los costos como si también de los precios, al último momento, que en este momento es el sexto bimestre. En el sexto bimestre para los contadores se asemeja que acá cerramos ejercicio. ¿Qué es lo que a nosotros nos sirve? Recuerden ustedes de que nosotros siempre buscamos cortar en un periodo porque estamos analizando rentabilidades. Entonces, todos estos cálculos de estos dos tipos de política va a permitir de que ustedes analicen las rentabilidades. Entonces, estas son breves consideraciones, tanto política estoquista como antiestoquista. Oiga, los montos involucrados relacionados con el total de venta va a coincidir en ambas políticas. ¿Por qué? Porque el hecho de que en una política compre todos los bimestres para atender las ventas, que también son bimestrales, o como la otra política, que voy a comprar todo en el momento cero, la venta no se va a dar todo en el momento cero. Va a seguir siendo homogénea según el estudio de la demanda y se va a dar la venta posterior a la compra. Es decir, ¿se acuerdan ustedes cuando hacen los flujos de fondo? Cuando tienen que preparar la estructura de inversión antes de que se incremente la demanda, bueno, tiene un razonamiento parecido en donde primero, oiga, yo tengo que tener el producto en el almacén para poder venderlo y no al revés. En cambio, el cálculo de costos justamente es lo que va a cambiar. Hay que tener presente el valor mensual histórico, que es lo que repetía como lorito en la ficha pasada, que va a acompañar los cambios inflacionarios mes a mes. ¿Qué le dice? Que bueno, si yo hago un corte en el mes 2, yo quiero saber en el mes 2 o en el primer bimestre cuánto estaba evaluado ese costo. Como así también el valor al final de los bimestres realizando los respectivos ajustes integrales. Es decir, que mi corte general e integral será al sexto bimestre. Con respecto a los índices y a la hora de aplicar en el ejercicio profesional, a la hora de aproximar las rentabilidades de las empresas, es importantísimo estar actualizado sobre los índices vigentes.
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas publica un mix de índices que está relacionado justamente con el índice de precio al consumidor con los índices de precio mayorista, ¿no? El IPI. Bueno. Lo que ustedes están viendo en pantalla, no lo van a encontrar en, por así decirlo, no lo van a encontrar en la solución. Voy a ver si puedo proyectarlo para que vamos a entender cómo se construye. Esto es lo que yo llamo una matriz de costo, y se nota que de producción propia, porque en vez de poner ajustado, como ven en pantalla, como que se dio vuelta la letra, tenemos ahí bimestre del 0 al sexto, ¿sí? Precio de venta. Tenemos una matriz de ventas. Nosotros teníamos un dato muy importante que me decía que el margen, ¿sí? Era 10. Si el costo era 20, el precio de venta es 30. Ustedes vayan a ver el enunciado, y así es como vamos a llegar al precio de venta al momento 0. Pero nosotros sabemos de que en realidad en el bimestre 0 se van a estar realizando las compras, no vamos a vender. En el bimestre 1 cambia las reglas del juego, porque el precio de venta ya no es 30, pasa a ser 31, que surge de sacar el coeficiente de 104 dividido 100, 1.04. A 1.04 lo multiplicamos por 30, tenemos el nuevo precio de venta, que es 31. Por ende, vamos a tener un valor histórico, es decir, en el bimestre 1, ¿sí? En el bimestre 1, el histórico es 3.120. Económico 3.120. Porque hice el corte en el bimestre 1, 3.120. Pero oiga, yo quiero saber esta venta, cómo está evaluada con el proceso inflacionario al final del periodo. Bueno, hacemos 124, lo ven, el índice del bimestre 6, sobre 104, yo llego a este coeficiente de ajuste que lo multiplico por el valor histórico económico y llego a un valor ajustado. Es así como ustedes van a ir repitiendo procedimiento por procedimiento y van a sacar los distintos valores que para nosotros nos va a servir a la hora de armar un estado de resultado, teniendo en cuenta 3 situaciones. Una situación contable, una situación económica y una situación integral acompañando los ajustes por inflación. Pregunto, a ver quién se anima a contestar, ya sea por chat o por micrófono. Si desde una mirada económica yo quiero hacer un corte, desde la mirada económica yo quiero saber cuál era mi precio de venta en el bimestre quinto. ¿Cuánto es? Yo quiero hacer un corte en el bimestre 5, yo quiero saber en el bimestre 5 cuál es mi valor de venta. ¿Quién se anima a decirme? Muy bien, perfecto, tal cual. Por eso es valor económico, ¿sí? Mes a mes lo hemos ajustado
lo hemos ajustado el valor contable y lo hemos llevado mes a mes. Ahora, si mi pregunta hubiera sido, yo quiero saber la venta del quinto bimestre integralmente, ¿cuánto al cierre del ejercicio está evaluado? Y la respuesta es 3.720. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Tampoco voy a robarle tanto tiempo a la profe Sacheta. De todas maneras, la formación práctica con la profe, una formación práctica yo pienso que bastante entendible. Bueno, ahora tenemos la matriz de cálculo de costos, que tiene la misma metodología, simplemente que no vamos a posicionar en otro momento y decimos, en el bimestre 0 yo ya tengo que comprar, que voy a comprar por 2.000, el costo es 20, voy a comprar por 2.000 porque eran 100 unidades, ¿sí? ¿Lo ven? Mi coeficiente de ajuste, ¿sí? Es 1.24 y el ajustado sería 2.480. De la misma manera que hemos calculado lo de venta, vamos a calcular lo de costo, pero con la diferencia de que empezamos a hacer el cálculo a partir del bimestre 0. ¿Y por qué a partir del bimestre 0? Justamente porque necesitamos tener un bimestre antes, la mercadería en el almacén, para poder venderla. ¿Sí? Ahora viene, por eso hacemos ambas políticas, ahora vienen los cálculos. ¿Sí? Por eso es importantísimo tener una matriz de cálculo y costo para entender, oiga, ¿cuáles son los costos contables que voy a trasladar a mi estado de resultado? ¿Cuáles son mis costos económicos? ¿Sí? Que ese económico tendré que después hacerle algún ajuste, ¿no? ¿Y cuáles son mis costos integrales ajustados? Bueno, si sabemos que la política es estoquista, vamos a hacer una sola compra. A nivel contable son los 2.000 por 6, que son 12.000. Pero a nivel económico no. A nivel económico no. Son los 2.480, acá está, porque lo vamos a hacer de una sola vez por 6, y coincide con la evaluación al final. Ustedes, para hacer el estoquista a nivel contable, económico y ajustado, se van a posicionar únicamente en el bimestre 0. Vamos a ver si puedo pintar un poquito acá. Estoy poniendo de rojo, ¿sí? Sí, pregunte. Un análisis ya tiene que ver con los 6 bimestres, porque ¿cómo tenemos el coeficiente para aplicarlo al momento 0? O sea, esto es ya al cierre del ejercicio, este análisis. Exactamente, el análisis es al cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque tanto el económico como al cierre del ejercicio van a coincidir. ¿Por qué? Porque hice la compra de en un solo momento, una sola vez. Voy a borrar un poquito también para no, los quería posicionar el momento en el bimestre 0. Y ahora viene otro nivel de análisis, que es el antiestoquista. Y la verdad que el antiestoquista es más fácil de calcular. ¿Por qué? Porque vamos a calcular los 2.000 más los 2.080, y vamos a llegar hasta los 2.400. Este cálculo de abajo está hecho más que nada para que coincida, ¿sí? Para que coincida con el final ajustado. El antiestoquista vamos a comprar 2.000, 2.080, 2.160, 2.240, 2.320 y 2.400, hasta acá,
¿sí? Y ya tenemos los 13.200. Pero oiga, estos son los niveles contados. Ahora yo quiero conocer el económico. Y el económico va a ser igual a este 2000, que está acá, en realidad es 2080. Este 2080 es 2160. Y así sucesivamente, y vamos a llegar a 13.680. Y el ajustado, ¿sí? El antiestoquista, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que coincide, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 2.480 por 6. Esta metodología de por sí nomás se necesita hacer el cálculo, que vaya con un proceso de razonamiento, porque a primera vista no es fácil. Y mientras yo charlo, y mientras les sigo explicando, me imagino que ya han hecho una captura de pantalla, me imagino que ya estarán sacando foto, porque esta matriz de cálculo no está en la solución. En la solución únicamente tienen números, ¿sí? Pregunto y leo el chat. ¿Han tenido tiempo al menos de sacar copia o hacer captura de pantalla de la matriz de precio, más allá que la clase está grabada? Pregunto, ¿quieren que volvamos Sí, una profe. filmina? Bien. Volvemos la filmina, a ver, y les doy menos de un minuto, tienen tiempo para No, sacar profe, era que ya habíamos sacado captura. Saquen captura, saquen foto. Bien, a esta altura sacaron captura y foto. Esta es la matriz de precio de venta. Pasamos a la otra. La matriz de cálculo de costos, sacan captura, saquen foto. En el chat, que todos sabemos los profesores, que entre ustedes arman unos hermosos chats, que nos dicen maravilla, los profesores somos los mejores, por supuesto. Ya sacaron foto y ya hicieron impresión de pantalla. Bueno, tenemos un rompecabezas, lo vamos a armar. Política antiestoquista y política estoquista. Como hasta este nivel de análisis no tenemos otro gasto, armamos, ya tenemos la sumatoria. En la contable aparece el ajuste impositivo, que es la diferencia entre la utilidad bruta contable y la utilidad bruta económica. ¿Sí? Esto no merece mucha explicación, más que mostrarles a ustedes que una política anti-estoquista en sus 3 niveles realizados es mucho más rentable en épocas inflacionarias que una política estoquista. Es lo que acabamos de demostrar. Ahora viene, esto no saca en pantalla por captura porque ya lo tienen en la solución. ¿Cuál de las dos alternativas, el punto B, elegiría si los costos de mantenimiento equivalen al 10% del capital invertido y el costo de pedido es de 300? Bueno, veamos. Nosotros tenemos que todos los datos los tenemos menos el capital invertido. Y lo sacamos de la siguiente manera. Mientras explico, saquen captura de pantalla y fotito. Ya tenemos los cálculos hechos. Al capital invertido es el costo contable, lo dividimos en 6 bimestres y lo multiplicamos por 0.5. ¿De dónde sacamos el 0.5? Vayan al enunciado y ahí van a encontrar dónde está ese 50%. De la misma manera, vamos a sacar los capitales invertidos, tanto en la política antiestoquista como en la estoquista. Ya sacaron captura de pantalla, como así también ya sacaron foto, porque esta matriz de cálculo no está en la solución. Y aún así, nos damos cuenta que la política antiestoquista sigue siendo más rentable que la política estoquista. Si nosotros empezamos a
a verlo, a pesar de que los gastos operativos no son tan sensiblemente por encima del antiestoquista, por encima del estoquista, aún así, la política antiestoquista sigue siendo mucho más rentable. Estoy viendo el chat. Profe, ¿cómo se saca el coeficiente ajustado de 1.923? Vuelvo a compartir pantalla. A ver. ¿Cuál me decís? Este debe ser. El que está acá. ¿Sí? 104. Sí, profe. ¿Ya está? Ese, ¿cómo lo saca? Sí, ese. Bueno, ¿cómo lo sacarías vos? Si supera a 1, ¿sí? Es 104 sobre 124, 124 sobre 104. Calculalo. Es 124 sobre 104. 124 sobre, bien, 124, así, ¿lo están viendo? Es 124 sobre 104 acá, 124 sobre 108 más abajo, 124 sobre 112 más abajo, ¿sí? Gracias, profe. No, por nada, por favor. Esto, Mariana, me demoré un poquito, pero bueno, estos tipos de cálculos, háganlo en la casa, vuelvan a hacerlo, tómense en el tiempo, porque está muy relacionado, primero con la actuación profesional de los contadores públicos, ¿no? Sobre todo los contadores públicos, pero la licenciatura en sus ambas aristas le va a permitir bastante realizar estudios económicos sobre los comportamientos tanto cíclicos como anticíclicos de la economía, y a los licenciados en Administración de Empresas, para poder estipular a futuros flujos de fondos teniendo en cuenta las tasas reales. Y sobre todo aprender a asesorar sobre la administración del capital del trabajo en épocas inflacionarias, que es hoy en día lo que está pasando, ¿sí? Así que estoy viendo que no hay más preguntas. No sé qué te parece, Mariana, le damos un recreo a los chicos, ¿hasta qué hora? Dale, sí. Diría de 15 minutos, ¿les parece mucho? A ver, empezamos a las y 5, a las 21:05. Profesora, 10 minutitos. profesora, antes de que vaya al recreo, la clase de decisiones de inversión no están subidas todavía, ¿no? Ya le vamos a preguntar a la delegada, ¿no? De subir los drive. Ya estamos apuntando con la profe. No, yo pensaba que ya estaban subidas, pero ya vamos a averiguar eso, Mariana. Sí, ya averiguamos. Sí. Bueno, a las y 5 entonces los espero.
Buenas noches a todos. Bueno, vamos a continuar con el tema de administración del capital de trabajo, específicamente todo lo que se refiere a bienes de cambio. Ahí me avisan si se está compartiendo. Voy a compartir un Power. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bueno, gracias. Bueno, como ustedes ya saben, los bienes de cambio están acá dentro de lo que es capital de trabajo. Es decir, todo lo que estamos viendo nosotros esta semana, que ya hemos empezado a ver en realidad la semana pasada, administración de capitales de trabajo en general, y ahora estamos viendo por rubros, está dentro de esto. Y siempre vemos que está dentro de la estructura de inversión. La estructura de inversión, bueno, tenemos el capital inmovilizado y estamos estudiando todas las herramientas y viendo la forma de cómo podemos administrar de una manera eficiente nuestro capital de trabajo. Y dentro del capital de trabajo, por supuesto, tenemos los bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio para ubicarnos? Probablemente esto ya la mayoría lo sepa, lo vieron en otra materia, pero siempre conviene, está bueno refrescar todos estos conceptos. Cuando hablamos de bienes de cambio nos referimos a todo lo que son inventarios, lo que es mercadería, lo que es stock, porque muchas veces los podemos escuchar con distintos nombres. Y esto, bueno, para aclarar, materia prima también, materiales, ahora lo vamos a seguir viendo, acá está. ¿Qué es stock o bienes de cambio? Porque también muchas veces se usa la palabra stock para referirnos directamente a lo que es bienes de cambio. Es una cantidad de materia prima. Materia prima son los insumos que se utilizan para la elaboración, generalmente cuando estamos hablando de empresas productivas o industriales que tienen un proceso de fabricación de algún producto. Bueno, la materia prima son los elementos básicos que componen este producto que elaboran. Entonces tenemos materia prima, materiales y elementos en general que se almacenan para su posterior empleo. A eso se le llama stock o bienes de cambio. Y por ejemplo, acá tenemos materia prima, también pueden ser piezas semi-elaboradas, o sea, que podemos también encontrar dentro de este stock, o cuando hablamos de bienes de cambio, distintos, digamos, que estén en distintas etapas de elaboración. Y todo eso forma parte de nuestros bienes de cambio o de nuestro stock. Es decir, todo lo que tenemos relacionado con esto, o sea, materia prima, piezas semi-elaboradas, piezas que ya están terminadas, repuestos para las maquinarias, todo eso forma parte de lo que es stock. ¿Para qué? Es lo que nosotros necesitamos administrar nuestros bienes de cambio. Es para optimizar el capital de trabajo a partir de los inventarios. Porque nosotros tenemos, nos ayuda todo esto que voy a mencionar ahora, necesitamos hacer y nos ayuda para poder lograr una administración más eficiente de nuestros bienes de cambio. Proyección de la demanda. O sea, si nosotros tenemos proyectada nuestra demanda, va a ser mucho más fácil y vamos a poder lograr una administración más eficiente de nuestros bienes de cambio. Porque supónganse que, digamos, no tenemos realizado un estudio y
o sea, o ni pensamos a ver cuánto vamos a vender. Entonces va a ser mucho más complicado poder hacer una administración eficiente de nuestros bienes. Supónganse que tienen, no sé, un kiosco y bueno, no tienen analizado más o menos cuánto venden por día. Va a ser mucho más difícil comprar, supónganse, una determinada golosina, un determinado chocolate, por ejemplo, si no tenemos más o menos estudiada la demanda. Esto nos permite también la planificación de los suministros y la frecuencia. Acá cuando dice suministro se refiere a las compras que se realizan de determinada mercadería o determinado insumo. Acá entran en juego también todo lo que es la política con nuestros proveedores. Es decir, si nosotros vamos a necesitar un insumo que no lo tenemos, supónganse, al alcance en nuestra ciudad. Supónganse, volvemos a una fábrica. Tiene que comprar una mercadería que es un insumo que obviamente es vital para poder elaborar su producto. Y esto lleva también todo un análisis. A ver, no la tengo en Salta, que no voy a esperar que el proveedor venga o me diga cuándo envía mercadería. O sea, requiere todo un estudio, un análisis. ¿Qué pasa si cuando yo voy a pedir este insumo no hay? No voy a parar mi producción por eso. Entonces, todas estas son cosas que generalmente se requiere de bastante estudio en una empresa. Y que a veces no se lo tiene muy en cuenta. Recién en el momento en que vamos a pedir un insumo y no lo tenemos, nos damos cuenta que no se ha realizado una planificación apropiada. Y todo esto que yo les estoy mencionando, obviamente repercute en dinero, porque supónganse que yo tengo que parar mi producción porque no tengo un insumo, eso tiene un costo muy alto. Bueno, todo esto son cosas a tener en cuenta. Gestionar la salida de inventario también, es decir, cuando sale de mi inventario algún producto, ya vamos a ver que puede ser que haya productos también que se nos pongan viejos, o en realidad se deterioren, o se pongan obsoletos, todo eso también lo tengo que analizar. Revisar y definir los métodos de almacenaje. Esto también requiere mucho estudio, y no es cuestión de apilar las cosas como vengan. ¿Por qué? Primero, porque digamos, es necesario mantener un orden, sobre todo, bueno, si tengo definido una política, supónganse que es una empresa muy grande, o si bien no tengo definida una política, ¿qué pasa con, si bien sean productos perecederos o no, siempre va a convenir gastar los productos que entraron primero? ¿Por qué? Porque generalmente se van a poner viejos antes. Todas esas cosas debemos tenerlo en cuenta. No es cuestión de tener digamos, de guardar como sea y sacar lo que venga, ¿sí? Todo eso requiere un estudio. Imagínense en algunos productos o en algunas fábricas que tienen muchísimos insumos para fabricar un producto. Todo esto requiere de, digamos, un orden y un estudio, y establecer bien las pautas y que el personal lo cumpla para evitar costos que pueden, digamos, que perfectamente los podemos evitar, ¿sí? Esto está relacionado con esto también: reestructurar el almacén para la mejor distribución del inventario de baja rotación. Es decir, cómo voy a guardar las cosas en nuestro almacén para que estén primero más al alcance, o sea, más ágil, aquellos insumos que, por ejemplo, tengo que sacar todos los días o varias veces al día. Y por otro lado, seguramente tengo algunos insumos que los voy a sacar una vez cada tanto, una vez por semana, una vez al mes. Entonces, toda una logística
cómo, digamos, almacenarlos de una manera que sea más eficiente. Seleccionar la mejor estantería de venta, analizar el packaging. Bueno, todo esto que les estoy mencionando tiene que ver con lo que es administración de bienes de cambio. ¿Cómo podemos optimizar el capital de trabajo a partir de los inventarios? Acá son ejemplos de cosas que pueden hacerse en determinadas situaciones. ¿Sí? Venta de inventarios de baja rotación, es decir, se puede hacer un análisis de todo esto para mostrarle, supónganse ustedes son los administradores financieros o asesores financieros de una empresa, y decimos, bueno, podemos hacer todo esto y analizar los números y decir, a ver, bueno, ¿qué política o qué podemos hacer para realizar la venta de inventarios de baja rotación, venta de inventarios obsoletos a precios con descuento, detener o acelerar la producción? Todo esto, también esto que yo les mencionaba, si yo, supónganse, necesito un insumo que sin él no puedo fabricar mi producto y sé que no está por llegar hasta dentro de 2 semanas, puedo ir, digamos, levantando un poco el pie del acelerador con la producción para no llegar el momento en que tenga que parar la producción con el costo que eso tiene y tener personal parado. Reducir niveles de inventario de seguridad. También existe esto de, digamos, de tener inventarios de seguridad por las dudas, y decir, bueno, mi inventario, o tener inventarios mínimos de cada insumo. Se puede hacer todo un estudio, esto probablemente en la materia de costos se lo estudiaron o lo van a estudiar cuando vean costos, de cómo, digamos, podemos tener inventarios mínimos y cuándo, en qué momento realizar el pedido de la mercadería, de acuerdo a la política que se elija, porque no existe una sola política, sino que hay varias. Revisar el ciclo de inventario, proceso just in time o a pedido. Esto lo habrán escuchado nombrar el just in time, que es tratar de tener la menor cantidad de stock posible y hacer el pedido realmente cuando se necesite. Pero esto no solamente depende de nosotros, sino que también depende de proveedores, de dónde estamos. Por ahí nosotros, con un tema geográfico, estamos en el norte del país y hay cosas que por ahí se consiguen solamente en la capital, por ejemplo en Buenos Aires, entonces hay que prever todo esto, y digamos, hay situaciones o ocasiones que factores externos que pueden suceder. Sobre todo, volviendo a esto, sobre todo también cuando se trata de productos importados, que ni siquiera, digamos, son fabricados en nuestro país, entonces ahí con más razón tenemos que analizar bien cuándo vamos a hacer los pedidos, porque hay muchas cosas de política a nivel país que muchas veces no las teníamos previstas y nos pueden perjudicar. Bueno, acá se me fue. Ay, ¿qué dice que estoy viendo esto? Bueno. ¿Qué es un sistema de control de stock? Ay, perdón, se me está pasando solo esto. ¿Por qué existe una necesidad de control de stock? Porque, bueno, sería deseable, si nosotros decimos, bueno, sería buenísimo, sería deseable tener una gran cantidad de stock, ¿sí? ¿Por qué? Que nos evitaría que cada vez que necesitemos de algo, tengamos que salir a comprar. Estaría bueno tenerlo todo, ¿sí? Y evitaría realizar la compra con mayor frecuencia, con los gastos que ello implica, y
no correr el riesgo de no contar con ellos. Pero ¿cuáles son las ventajas de tener una gran cantidad de stock? Las ventajas son menor costo de adquisición, porque cada vez que yo voy a realizar una compra, voy a tener un costo, ¿sí? Este costo de adquisición, por ejemplo, yo tengo que elegir un proveedor, tengo que hacer llamadas, tengo que, digamos, disponer de un tiempo para eso. Todo esto forma parte de el costo de adquisición, que ya lo vamos a ver ahora. Y tener la disponibilidad inmediata de lo que necesitemos. Pero, digamos, estas serían las ventajas de tener una gran cantidad de stock. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, se necesita una gran cantidad de capital, porque si yo hago una compra grande, obviamente voy a necesitar mayor cantidad de fondos, más fondos para comprar. Y esos fondos van a estar inmovilizados. Después, a mayor stock que voy a tener, va a ser mayor el espacio que necesito para almacenarlo. Tengo el riesgo de la obsolescencia, tengo el riesgo del deterioro con el tiempo, gastos de seguros, de vigilancia, porque puedo, digamos, ¿qué pasa si me roban? Entonces yo voy a invertir en tener vigilancia, en seguros, si es que pasa algo con esa mercadería, y voy a tener, o sea, mayor stock, mayor va a ser el costo de almacenarlo, o nuestro costo de almacenamiento. ¿Hasta acá vienen bien? Bueno, entonces, necesitamos hacer un control de stock. Gracias. ¿Qué es un control de este stock? Es un sistema de obtención, suministro y almacenamiento eficiente, de manera tal de lograr abastecimiento en cantidad y tiempo de acuerdo con las necesidades de producción y haciéndolo con el menor costo posible. Acá estamos hablando de necesidades de producción, pero esto también aplica para una empresa comercial, ¿sí? No solamente vamos a hacer control de stock, sino en una empresa también que compra y vende, necesita hacer un control eficiente. En consecuencia, con el control de stock se pretende asegurar las compras en tiempo y cantidad óptimas, asegurar el consumo y no tener inversiones que impliquen mucha inmovilización, ¿sí? Es decir, digamos que no tengamos inmovilizaciones, sobre todo de fondos. ¿Cuáles son los elementos ahora que intervienen en la teoría de stock? Tenemos por un lado el costo de adquisición o costo de compra. Por otro lado, el precio de compra del artículo, el costo de almacenamiento y el lote económico. Que existe toda una teoría que la vamos a ver ahora, esta teoría del lote económico. Profe, ¿puede volver la filmina anterior? Ah, esa, gracias. Ah, sí, no, es que en realidad me había adelantado, entonces volví. Ahí está, ahora vamos a ver uno por uno. El costo de adquisición o de compra, ¿sí? Nosotros tenemos básicamente, vamos a ver que hay dos costos. El de adquisición o compra. ¿Cómo está formado? Que ya un poco les fui mencionando. Vamos a tener que hacer elección de proveedores, consultas, en algunos casos viajes, estudios de propuestas, sueldo a la persona que va a hacer eso, papeles, impresiones, comunicaciones telefónicas, o sea, gastos administrativos. Toda la suma de todo esto se lo llama costo de colocar una orden de compra. En realidad acá dice K, pero P vamos a tomar como simbología, ¿sí? Van a ver que por ahí distintos autores usan distintas letras o distintos símbolos. Por ahí eso
a veces genera un poco de confusión, pero teniendo en claro los conceptos, ¿sí? Por eso les aclaro. Es decir que al momento de realizar una compra se realizan diferentes operaciones, ¿sí? La elección del proveedor, todo esto, y todo esto se llama costo de colocar una orden de compra. ¿Y cómo se calcula el costo de adquisición? El costo de adquisición está formado por N. ¿Qué es N? N es la frecuencia de compra. O sea, es decir, la cantidad de veces que se compra para satisfacer la necesidad o la demanda anual. ¿Sí? Acuérdense, no es cantidad, sino veces que se compra. Que ahora lo vamos a ver con el práctico. Es decir, supónganse que yo tengo una demanda anual de 10.000 unidades y decido hacer una sola compra anual de 10.000, el N va a ser igual a 1. Si voy haciendo compras de 5.000, es decir, voy a hacer 2 compras al año, el N va a ser 2. Por el costo de colocar esta orden de compra, que en este caso es P. Y acá, acá hay, a ver si lo tengo acá, si no, acá, sí. El costo de adquisición. Pasamos seguimos en realidad en el costo de adquisición. N es lo que yo les decía, es la frecuencia de compra o la cantidad de veces que se compra. Y está formado por Q, o en algunas veces lo van a encontrar como una B mayúscula, que es la demanda anual, sobre la Q minúscula, que es la cantidad que se compra. Supónganse, si, en el ejemplo que yo les decía, son 10.000 unidades, si la demanda anual es de 10.000 y compro una sola vez, el Q va a ser 10.000. Si compro 2 veces, el Q va a ser de 5.000. ¿Sí? A mayor Q minúscula, o sea, es decir, a mayor cantidad que compro, mi frecuencia, mi N, va a ser menor. Y mi costo de adquisición va a ser menor. ¿Sí? Esto no está escrito. El costo de adquisición tiene una relación inversa con respecto al tamaño del pedido. ¿Sí? Es decir, mientras más grande sea el pedido, mientras más cantidad compre, va a ser menor el costo de adquisición. ¿Estamos? Vamos al costo de almacenamiento. El costo de almacenamiento se emplea una tasa, la tasa I de almacenamiento. Para determinarlo, se emplea esta tasa que mide varias cosas esto. Y el I mide, por ejemplo, no solamente mide el interés que se devenga el capital inmovilizado, es decir, que nosotros conocemos como costo de oportunidad, sino también tiene en cuenta otras cosas, que son, bueno, acá no está, son, por ejemplo, el deterioro, la obsolescencia, el mantenimiento, el flete, todo eso, todos esos costos sumados, vamos a determinar la I, que es la tasa de almacenamiento, y se la multiplica por C, que es C, el precio de compra. Y Q es la cantidad y se la divide por 2 porque se toma un promedio. Entonces, siendo C el precio y es una tasa de almacenamiento, ¿sí? Entonces acá vamos a determinar nuestro costo de almacenamiento. Hasta acá vamos. Después, vamos a ver lo que es el lote económico. El lote económico, ¿qué es? O sea, nosotros tenemos que buscar un punto medio, un equilibrio, porque habíamos visto, por un lado sería fantástico comprar un montón, pero tiene sus desventajas. Y por otro lado, si hacemos demasiadas compras, entonces tenemos que buscar una cantidad óptima. Esto es lo que me indica el lote económico u óptimo, la cantidad óptima a comprar, en la cual el costo es menor.
acá, si se compra mucho, o sea, mucha cantidad, baja el costo de adquisición. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que había una relación inversa entre la cantidad que se compra y el costo de adquisición? Pero ¿qué pasa con el de almacenamiento? Aumenta. Si se compra poco, es decir, muchas veces, aumenta el costo de adquisición y disminuye el costo de almacenamiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un equilibrio. Y acá, algo más. Nuestro costo total va a estar formado por la suma del costo de adquisición más el costo de almacenamiento. Bueno, y acá yo les... este es un ejemplo del gráfico. Acá tenemos en el eje de las X, las abscisas, cantidad a pedir, ¿sí? Y en este, pesos, es decir, costos. El costo por pedir en realidad es el costo de adquisición, tiene básicamente este formato, ¿sí? Cuando aumenta la cantidad, ¿qué pasa con el costo de adquisición? Habíamos dicho, va disminuyendo. Y el costo por mantener es el costo de mantenimiento. A medida que la cantidad es mayor, más grande es mi costo de mantenimiento. Entonces yo tengo que buscar este punto en el cual se igualan. Y como nuestro costo total es la suma de costo de adquisición con el costo de mantenimiento, en el punto en que estos costos se igualen en cantidad, mi costo total es el menor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Que ahora lo vemos. Podemos hacerlo matemáticamente y mediante el gráfico, y también existe una fórmula para poder sacar el lote económico. ¿Se entiende el gráfico este? Acá es cantidades y acá pesos. Sí, profe, sí se entiende. Bien, esto lo van a aplicar como les decía, este modelo en varias materias. Vamos a ver el práctico. Yo acá copié el enunciado para que lo veamos. Bueno, es el práctico 12. ¿Cuáles son los objetivos de este práctico? En general, bueno, reflejar en forma clara el capital de trabajo a invertir en bienes de cambio, cuáles son las variables que lo determinan en su administración, el efecto de políticas estoquistas y antiestoquistas en épocas inflacionarias, en particular, identificación y manejo de las variables que intervienen en las decisiones. Bueno, acá que el enunciado nos dice que se trata de esta empresa, GJSA, vende un producto y nos da el valor a 150 pesos, lo vende, el precio de venta, y lo compra a 100 pesos, la unidad. Las ventas mensuales ascienden a 15.000 unidades, estima que se mantiene en los próximos 12 meses, o sea que nosotros ya nos da el dato de cuál es la demanda anual. Asimismo, no se desea modificar el nivel actual de existencias. Y se conocen los siguientes datos. Tasa que representa el costo de los seguros contratados para cubrir los riesgos del almacén. ¿Se acuerdan que hablamos que había unos seguros? El 1%. La tasa de los costos vinculados a la superficie ocupada por el depósito. Alquileres, mantenimiento, seguridad, etc., en 3,5%. Otra tasa que representa el costo de sustracción, deterioros, del 0,5%. El costo de oportunidad del capital de la firma del 15%, y el costo de pedido, ¿se acuerdan que yo les decía? El costo de realizar una colocación, un pedido de 2.000 pesos. ¿Y qué se pide? Determine el capital de trabajo óptimo a invertir. El costo total de mantener ese capital en el año. Ya nos dan variantes. Si el reabastecimiento se puede hacer exclusivamente en lotes de 4.000 unidades. Uno más. ¿Qué conviene? Grafique la curva del costo total y la de sus componentes.
Y si el precio por compra mayor a 9.000 unidades se reduce un 20% y por compra superior a 12.000 unidades en un 50%, ¿qué cantidad conviene comprar conociendo que la tasa de costos de superficie aumenta al 4 y al 6,5 respectivamente? Bueno, acá, cuando nos habla del capital de trabajo óptimo a invertir, lo que, bueno, yo voy a dejar de compartir esto, voy a compartir un Excel. En realidad esto está relacionado con cuál es la cantidad óptima a invertir. Bueno, acá tengo un Excel con los datos, ahí se los comparto. Y vamos bien. Y después vamos a seguir con la solución. ¿Ahí ven el Excel? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que... bueno, yo puse acá los datos que tenemos para ir ubicándolos. C son los 100 pesos. ¿Qué era C? Es el costo de cada unidad. Q, ¿se acuerdan que nos decía que la proyección de la demanda es de 15.000 unidades por 12, son 180.000 unidades al año. P, que nos dice igual a 2.000, es el costo de pedido, costo de realizar la orden de compra, y tenemos todas estas tasas. El 1% eran los seguros, el 3,5% todo lo relacionado con depósito, el 0,5% deterioros y 0,15% el costo de oportunidad. Entonces, para poder, digamos, realizar el gráfico, yo sugiero hacerlo de esta manera, armar esta tabla. En realidad, acá con la tabla ya podemos ver cuál es el de costo menor, que es lo que nos están preguntando. Acá podemos, yo ya puse acá la fórmula del costo de adquisición, el costo de almacenamiento, el costo total, y vamos armándolo. ¿Qué pasa cuando yo realizo? Porque esto en realidad, para calcular el lote económico, lo podemos hacer directamente aplicando la fórmula, que lo vamos a ver, y el resultado es el mismo, pero esta es otra forma de hacerlo, ¿sí? N, ¿se acuerdan qué era? Era la frecuencia de compra. ¿Qué pasa cuando compro una sola vez? ¿Qué cantidad compro? Me voy acá y yo tengo que la demanda anual era de 180.000. Yo ya la tengo tipeada. Acá le vamos a poner que era 15.000 por 12. 180.000. Es decir, voy a comprar una sola vez al año, entonces voy a comprar 180.000 unidades. ¿Cuál es mi costo de adquisición? Mi costo de adquisición, ¿se acuerdan que habíamos visto que era N, justamente la cantidad de veces, la frecuencia de compra, por P? ¿Y cuánto es P? El costo del pedido, 2.000. Entonces el costo de adquisición es de 2.000. ¿Qué pasa con el costo de almacenamiento? El costo de almacenamiento era la cantidad promedio, es decir, dividida entre 2, por C, que era C, el precio de compra, los 100, por I, y la tasa I está formada por la suma de todas estas, 0,20. Que a veces por ahí, bueno, hay que armarla bien porque nos dan como, hay que llegar a determinar todos estos valores. Entonces, si yo compro una sola vez, voy a comprar 180.000 unidades, mi costo de adquisición va a ser de 2.000 y mi costo de almacenamiento va a ser de 1.800.000. Mi costo total va a ser la suma de ambos, 1.800.000. Y así vamos a ir armando. Si yo, por ejemplo, compro 2 veces, yo ya creo que lo tengo con fórmulas.
¿Qué pasa si compro 2 veces? ¿Qué cantidad voy a comprar? Compro 90.000. Que vayan observando qué pasa con el costo. ¿Qué pasa con el costo de adquisición? Se duplica, ¿sí? Es decir, es de 4.000. ¿Y qué pasa con el costo de almacenamiento? 900.000. Entonces mi nuevo costo total es 904.000. Vamos a poner acá 10 veces. Bien, está con el micrófono prendido. Observen qué es lo que va pasando con el costo de adquisición. Si yo compro 10 veces al año, ¿qué cantidad voy a comprar? 18.000. El costo de adquisición, ¿de cuánto es? De 20.000. El costo de almacenamiento de 180.000. Y mi costo total, ven que cómo va bajando mi costo total. Si bien el costo de adquisición va subiendo, el de almacenamiento va bajando, y así yo tengo que lograr llegar al mínimo. Vamos a poner 30. ¿Qué pasa si compro 30 veces? Si compro 30 veces, voy a comprar 6.000 unidades cada vez que compre. Mi costo de adquisición va a ser de 60.000. Mi costo de almacenamiento también va a ser de 60.000 y mi costo total de 120.000. Nosotros cuando vemos esto, ahí nos damos cuenta que este es el lote óptimo. Y así probemos a ver qué pasa cuando compro 40 veces. Tendría que empezar a subir mi costo total, que de hecho eso sucede. Compro 4.500, mi costo de adquisición sube a 80.000 y mi costo de almacenamiento a 45.000 y así mi costo total 125.000. Pongo 45. Esto ya está de más, pero lo puedo hacer. Entonces yo de esta manera ya puedo directamente, bueno, no vamos a hacer más, directamente determinar con esto que mi lote óptimo y mi capital óptimo a invertir es el lote económico es de 6.000 unidades. Ahora lo vamos a ver con la solución. Me dejé de compartir y vamos a volver. Voy a volver a la solución. Me fui al enunciado, perdón. Ahí creo que estamos. Pongo la solución y me sale esto. Ahí sí, ¿no? Sí, profe. Bueno. Esto que ven acá es la fórmula del lote económico. Que es, acá la ven, 2 por Q, que es la demanda total, por P, ¿se acuerdan que P era el costo de colocar? Sobre C, por C era el precio de compra, por I, que es la tasa. Esta es la fórmula. Si nosotros lo hacemos directamente con la fórmula, vamos a llegar al resultado que haciendo, digamos, armando la tabla. Esa es la fórmula
de lote económico. En realidad acá está mal, acá me parece que está Yo mal. creo que hay algo mal, profe, Sí, porque sí, no da te el falta la resultado. raíz cuadrada. Estoy viendo eso. Acá es raíz cuadrada. Es raíz cuadrada de todo esto. No sé, seguramente es un error de tipeo. Sí, porque si ustedes hacen el cálculo numérico, después sacan raíz cuadrada de esto y van a llegar a las 6.000 unidades. Entonces corrijan acá y agréguenle, es raíz cuadrada de 2 por Q, que es la demanda anual, por P, que es la tasa, el costo de colocar un pedido, sobre digamos, el precio de compra, C, por I, que es la tasa de almacenamiento. Algunos lo llaman costo de almacenamiento unitario. Entonces, en realidad, acá yo estoy determinando cantidades, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad óptima a comprar? Pero a mí lo que me están preguntando es cuál es el capital de trabajo óptimo a invertir, o sea, en pesos. Mi capital de trabajo es 6.000 unidades, que es la cantidad óptima, por 100, que es el precio. Entonces son 600.000. Esta es la respuesta. Ahora, ¿qué me dicen? ¿Se entiende hasta acá? Porque, digamos, comprendiendo esto, ya lo demás es como, Sí, profe, digamos, se entiende. distintas variantes. Sí, se entiende, profe. Bueno, el costo total nos dice de mantener ese capital en el año. Bueno, después nos piden, vamos, ese es de reemplazar, vamos a ver el tercero y a ver el quinto, porque ya nos queda poco tiempo. El tercero, si el reabastecimiento se puede hacer exclusivamente en lotes de 4.000 unidades, ¿qué conviene? En realidad tendríamos que ir al Excel, que no sé si de acá lo puedo pasar. ¿Ven el Excel? No se ve, No, profe. profe. No, profe. ¿No? No. Bueno, lo que tendrían que hacer es, en el Excel, digamos, poner de a 4.000 unidades, 8.000 unidades, y a ver qué conviene. Es decir, puede ser que el proveedor nos diga, yo vendo de a 4.000, y suceden estas cosas, ¿sí? No pueden comprar la cantidad que uno quiere. De eso se trata. Entonces, ver, a ver, si compro 4.000 unidades, si compro 8.000, si compro 9.000, calcular cuál es mi costo total. Es decir, que para eso voy a calcular el costo de almacenamiento y el costo de adquisición y lo sumo. ¿Sí? ¿Se entiende? El punto 4, que nos pide, grafique la curva del costo total y la de sus componentes. Es la que yo les mostré. Acá está hecha también, reducida, pero está solamente la del costo total. Podríamos en este gráfico hacer la que yo les mostré en el Power, ¿se acuerdan? Que teníamos el costo de adquisición. El costo de adquisición, recuerden que va a ir con este mismo formato, va a ser así por acá. El costo va disminuyendo así, y el costo de almacenamiento es lineal, va así. Bueno, yo no la tengo acá armada, la tengo en papel nomás, pero pueden armar, digamos, utilizando la base de la tabla del Excel, esa misma, lo ideal es trasladarla en el gráfico. Recuerden, en el eje de las X o las abscisas
van a colocar cantidades de compra. No frecuencias, ¿sí? No confundan ese concepto porque a veces eso es lo que genera confusión. El N es frecuencia de compra y Q es cantidades a comprar. Y en el eje de las Y, de las ordenadas, son el costo. Entonces acá grafica. ¿Dudas con el gráfico? No, profe. Bueno. Y el punto quinto, ya para terminar, también es sencillo. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado en el punto quinto? Nos decía que también esto sucede muchas veces. Si el precio por compra mayor a 9.000 unidades se reduce en un 20%, porque esto también tiene que ver con la negociación con mi proveedor. Muchas veces nos dice, bueno, el precio es tanto, que acá, ¿cuánto era el precio? 100. Y me dice, bueno, pero si me compras más de 9.000 unidades, te hago un descuento del 20%. Y si compras más de 12.000 unidades, te hago un descuento del 50%. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar todas esas variantes. Por más que mi cantidad óptima me diga, tenés que comprar 6.000, pero bueno, ojo, analicemos qué pasa si compro 9.000. Entonces, vuelvo a armar, acá armo nuevamente, este va a ser mi costo de almacenamiento y este va a ser mi costo de adquisición. Entonces lo hago comprando las cantidades de 9.000, ¿sí? Q sobre 2 por, y ahora acuérdense que el precio en vez de ser 100, es decir, mi C va a ser de 80. Y aparte nos dice, ¿qué cantidad conviene comprar? Conociendo también, porque yo al comprar mayor cantidad, van a cambiar mis otras variantes. Entonces, ¿qué cantidad conviene comprar? Conociendo que la tasa de costos de superficie aumenta al 4% y al 6,5% respectivamente. Entonces, esta tasa, ¿se acuerdan que era I, que estaba compuesto por distintos ítems? Había uno que nos decía que la tasa de costos vinculada a la superficie era de 3,5. Si yo compro 9.000, ahora es de 4. Entonces mi tasa ahí va a ser de 0,25. Entonces, esta es con esto voy a determinar el costo de almacenamiento y mi costo de adquisición acá va a ser N, lo determino así, ¿sí? Porque mi N es la demanda dividido la cantidad a comprar. Entonces este es mi nuevo N por 2.000, que es el costo de colocar una orden de compra, que eso no varía. Entonces mi costo total es de 113.800. Y ahora, ¿qué pasa si yo compro 12.000 unidades? Y vuelvo a hacer el análisis de mi costo de almacenamiento, que es este, y este es el costo de adquisición. Entonces vuelvo a calcular, y va variando. Acá ven que el I ahora, porque ¿qué nos decía? Que el costo de superficie obviamente va a aumentar, porque voy a tener mayor cantidad, va a ser de 0,23, porque teníamos que la tasa de costos vinculada a la superficie, en vez de 3,5 va a ser 6,5. Entonces eso me influye en mi I, va a ser 0,23. Y mi costo, mi precio de compra, tengo un descuento del 50%, que es importante, ¿sí? En vez de ser 100 pesos, son 50. Más mi costo de adquisición, este va a ser mi nuevo N, 180.000 dividido 12 por los 2.000 me da 99.000. Entonces yo veo que acá puedo contestarle que conviene comprar 12.000 unidades. ¿Por qué? Porque el costo total disminuye con respecto, si yo estoy comparando los 12.000 con los 9.000. Es decir que conviene comprar de a 12.000 unidades. Bueno, y con esto vamos terminando este práctico 12, que tienen varios puntos para desarrollar ustedes.
A ver, escucho si hay alguna duda. Estoy recién leyendo el chat. Profe, ¿y la conclusión? Y en realidad que nosotros siempre es importante calcular este lote económico, porque en el que se minimiza el costo total, en el cual mi costo de adquisición y mi costo de almacenamiento se igualan, y mi costo total disminuye, por lo tanto, ahí es donde va a ser la inversión eficiente en capital de trabajo. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, acá estoy viendo que el lote óptimo sería cuando el costo de adquisición es igual al de almacenamiento. Sí, claro, se igualan ahí. Va a ser justo en ese punto, porque recuerden que el costo total es igual a la suma de ambos costos. Y en el lote óptimo es el menor del costo total, por lo tanto ahí se iguala. Bueno, ahí están, veo que están chateando con Karina con respecto a los temas de las clases pasadas, de la semana pasada. Sí, entiendo que las vamos a subir. Así que bueno, si no tienen más consultas con respecto a este tema, doy por finalizado. Mañana ya empiezan a ver, continuamos con capital de trabajo, pero en este caso se empiezan a ver cuentas por cobrar. A ver si tengo a ver qué prácticos, pero ya son los de cuentas por cobrar, que también es un tema muy interesante. Formaciones prácticas 5 y 8 del rubro créditos. O sea que todo es de administración de capital de trabajo. Así que no se lo pierdan porque son todos temas. Son temas que, lo bueno de todos estos temas que no son temas abstractos, son temas que yo les aseguro que en la práctica se usan. Cuando uno, digamos, trabaja en una empresa o algo, yo ya les comenté que fui gerente financiera de la empresa y digamos, son todos temas muy prácticos y que ayudan mucho, no es algo abstracto. Así que bueno, que estén bien y no se pierdan la clase de mañana. Buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches. De nada. Gracias a ustedes.